Hola a todos, Dios les bendiga. La clase pasada fue de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. El día de hoy estaremos hablando del arresto, la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús. El arresto del Señor Jesús lo podemos encontrar en Lucas 22, del 47 al 53. Estaba el Señor Jesús con sus discípulos cuando llegaron muchas personas, entre las cuales iban sacerdotes, escribas y soldados romanos, pero delante de ellos iba Judas. Judas era uno de los 12 discípulos del Señor Jesús. Judas se acercó al Señor Jesús y le dio un beso en la mejilla. Esta era la señal que Judas les había dicho a los sacerdotes que haría para que reconocieran quién era el Señor Jesús. Y entonces los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, también nosotros usaremos espada. Y el Señor Jesús no dijo en ese momento nada. Cuando un soldado romano se acercó al Señor Jesús, Simón Pedro le cortó al soldado la oreja derecha. Y el Señor Jesús les dijo: basta, deténganse. El Señor Jesús se acercó al soldado y tocándole la oreja le sanó. El Señor Jesús fue llevado a la casa del sumo sacerdote. Después él fue escarnecido, fue torturado, fue golpeado y le taparon la cara y le pegaban y le decían: profetiza, di quién te ha golpeado. Y también le hicieron otras muchas cosas. Cuando llegó el tiempo, fue presentado ante Pilato, que era el gobernador romano en Judea. Y a él le empezaron a decir que él alborotaba al pueblo, que lo condenara. Pero Pilato dijo que él no hallaba delito en él. Y después le dijeron, los principales sacerdotes le decían que alborota al pueblo enseñando desde Judea hasta Galilea. Entonces Pilato dijo: pues si es Galileo, pues llévenlo con Herodes. Herodes era el gobernante romano de Galilea. Entonces fue llevado Jesús ante Herodes, y Herodes se había alegrado de verlo porque él había escuchado de los milagros que Jesús había hecho. Y entonces Herodes le hacía muchas preguntas a Jesús, pero Jesús no le respondió ninguna, y eso hizo enojar mucho a Herodes. Y ahí le puso una túnica púrpura y le puso también una corona de espinas. Y también lo empezaron a injuriar y a seguir maltratando. Y fue llevado otra vez ante Pilato. Pero en todo este tiempo, desde que arrestaron al Señor Jesús hasta en los juicios que él ya llevaba, él fue maltratado. Le pusieron la corona de espinas, le pegaban, lo golpeaban, le escupían, no le estaban dando de comer. Y entonces ya después estaban otra vez con Pilato, y los sacerdotes le decían que lo crucificaran. Y entonces ese día Pilato dijo que podía soltarlo. Y le decían que no, que mejor soltara a Barrabás. Él era un malhechor que estaba ahí por homicidio. Y Pilato pues obedeció a lo que le estaban diciendo y soltó a este homicida. Y entonces sentenció al Señor Jesús a ser crucificado. Y entonces al Señor Jesús le pusieron una corona de espinas. Y después él seguía siendo torturado por los soldados romanos. Cuando Jesús sale y que ya tiene que llevar su cruz, el Señor Jesús estaba tan lastimado, tan lacerado de su cuerpo, que él no podía cargar la cruz. Entonces estaba ahí Simón de Cirene, y él cargó la cruz del Señor Jesús hasta el monte en donde él iba a ser crucificado. En ese monte no solo iba a ser crucificado el Señor Jesús, iba a ser crucificado junto con dos malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda.
uno de los malhechores le decía al Señor Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero el otro malhechor le dijo que pues ciertamente nosotros estamos aquí sentenciados por nuestros actos, pero Jesús no merece este castigo. Y el malhechor le dijo a Jesús, cuando ya estaban crucificados, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de esto hubo en nuestra Biblia dice que desde la hora sexta se oscureció el día. Esto es más o menos a las 12 del día que aconteció eso. Ahora, y ustedes imagínense, a esa hora, a las 12 del día, el sol está fuertísimo y está todo iluminado. Pero cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, a esa hora hubo como si se hubiera nublado el cielo y el sol se oscureció. Entonces, ya después nos dice que a la hora novena, el Señor Jesús clamó con gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también en nuestra Biblia nos dice que la tierra se estremeció cuando Jesús murió, y que hubo un temblor, y que en los sepulcros los cadáveres quedaron fuera. Y todo esto aconteció cuando el Señor Jesús ya había muerto. Y José de Arimatea fue con Poncio Pilato. José de Arimatea era también, él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero no lo decía a grandes voces porque él tenía miedo, así como sus discípulos, que cuando el Señor Jesús fue arrestado y fue crucificado, no estuvieron con él. Entonces José de Arimatea fue con Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo de la cruz, lo envolvieron en sábanas y lo llevó a un sepulcro que estaba en una peña. Al sepulcro estaba así. Y entonces pusieron al Señor Jesús dentro y pusieron una gran piedra muy muy pesada, porque los romanos decían, para que no vayan a robar el cuerpo. Y entonces así estuvo. Jesús fue sepultado el día viernes. En la tradición judía, el día sábado era el día de reposo. Entonces, ese día era sagrado para ellos y no tenían que hacer nada. Tenían que permanecer en sus casas. Entonces, hasta el día domingo, que fue el día de resurrección, un domingo, porque en la Biblia dice que es el primer día de la semana en la tradición judía. El día domingo, muy de mañana, llegaron las mujeres. Pero antes de que ellas llegaran, Jesús resucitó y salió del sepulcro. Después de que él salió, quedó la piedra removida, quedó hecha a un lado. Cuando las mujeres muy de mañana el día de domingo llegaron al sepulcro, llevaban esencias para ponerle al Señor Jesús y pues llevaban ellas las esencias, vieron que la tumba estaba vacía. Entonces, 2 ángeles se acercaron a ellas y les dijeron que por qué buscaban entre los muertos al que vivía. Entonces, María Magdalena fue la primera mujer en ver al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo que fuera y que diera las buenas nuevas a los discípulos. Pero los discípulos también, cuando escucharon esto, dijeron: ay, no, esas son locuras. Pero ellos sabían que así tenía que pasar, porque el Señor Jesús les había dicho que Él iba a ser crucificado, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y así se cumplió. El Señor Jesús, todo lo que estaba escrito, se cumplió. Por eso Él decía que tenía que ser cumplidas las profecías que desde antes ya venían, desde el profeta Isaías, en donde decía que iban a recibir el Cordero. Entonces así hizo Jesús. Jesús fue obediente a las escrituras que su Padre había dado a los profetas que vinieron antes de él. Entonces Jesús el día domingo resucitó. Entonces eso es lo que ahorita nosotros estamos proclamando, que no tenemos un Dios muerto, sino un Dios que vive
y que reina. Entonces, hermanas, esta es la lección del día de hoy. Espero que les haya gustado, que sigan ustedes con sus niños en casa repasando todos estos estudios. En la página de Facebook de la iglesia también les enviaremos unos archivos en donde viene todas estas imágenes con las que ustedes pueden practicar con los niños, que ellos les relaten la historia, y también viene unas preguntas sobre la crucifixión del Señor Jesús y sobre la ascensión del Señor. Todas estas van a poder encontrarlas en la página de Facebook y las van a poder imprimir. Así que muchas gracias, hermanas, que el Señor les bendiga, sigan practicando con los niños, sigan repasando estas lecciones.